Hola mis amigos y hermanos de Casa de Esperanza y todos los que nos visitan en las redes sociales que tenemos para la edificación de cada uno de ustedes. Seguimos con el estudio del libro de las revelaciones. Estamos ahora entrando en el capítulo número 3 dentro de los 7 mensajes a las 7 iglesias que están en Asia y que estamos detallando uno a uno aquí en este estudio. En esta ocasión vamos con el mensaje a la iglesia de Sardis. Es algo muy interesante porque este mensaje a la iglesia de Sardis es uno de los más fuertes y más duros de los mensajes que yo haya leído en este estudio. Es un mensaje a una iglesia cementerio que está muy bonita, muy ordenada, pero está llena de muertos. El que vive de apariencia de piedad, de apariencia de espiritualidad, pero el Espíritu Santo no está en él o en ella. Y eso es muy fuerte, que este mensaje le llegue a alguien, que Dios le hable a usted de esta forma. Eso no es fácil, pero es un mensaje que Dios tiene que dar porque Dios lo que quiere hacer es corregirnos para prepararnos para estar con Él en la eternidad. Y si tenemos nosotros en la actualidad estas deficiencias, tenemos que prestar mucho cuidado a cada uno de los mensajes que está dándole el Espíritu Santo a cada una de las iglesias. Empezamos de inmediato con el versículo 1. Estamos en el capítulo 3 de Apocalipsis. El versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Quiero llamarle la atención aquí a la forma en la que se presenta a Jesús como el que tiene los 7 espíritus de Dios. El que tiene los 7 espíritus de Dios tiene que ver con la manifestación total y completa del Espíritu Santo. Tiene que ver con la plenitud de su manifestación, la cual podemos ver una referencia descrita en Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Aquí está la manifestación del Espíritu a través de Jesucristo, a través de Jehová, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Dios, temor de Jehová, o sea, reverencia. Es la manifestación integral del Espíritu Santo en la persona de Jesucristo. O sea, que Él sabe lo que es el Espíritu Santo y Él sabe de qué se trata vivir en el Espíritu. Y entonces, como Él sabe lo que es vivir en el Espíritu, esa es la presentación con la cual Él viene directamente a la iglesia de Sardis. Y dice, el que tiene las 7 estrellas. ¿Recuerdan las 7 estrellas? Los líderes o los pastores de cada una de las iglesias, los que se encargaban de la enseñanza. Entonces hay que tener mucho cuidado con aquellos que no somos los encargados de dar la enseñanza del Señor Jesucristo a cada una de las iglesias o a la iglesia que cada uno de nosotros tenemos. No solo los pastores, también los líderes y aquellas personas que tienen conocimiento y lo imparten de una manera quizás indirecta, quizás no estructurada y formal, pero de una manera u otra imparten esa sabiduría, ese conocimiento a las personas que van llegando. Este mensaje para cada uno de nosotros. Esto habla de que Jesús se presenta directamente como quien sabe lo que es el Espíritu Santo y lo que sabe lo que es la vida dentro de nosotros, llena del Espíritu Santo, como la vivió Jesucristo estando en medio de nosotros en tierra cuando estuvo acá en carne viva, ¿no? Estuvo con nosotros viviendo, más bien sería la palabra correcta. Dice la segunda parte de este versículo 1: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esa es la parte más fuerte y contundente de este mensaje a la iglesia de Sardis, que nos habla directamente de una falsa imagen de uno mismo, que uno está pensando que uno está vivo, pero en realidad está muerto. Habla de una apariencia de cristianismo, pero realmente no serlo en el fondo. Y eso habla de la ausencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Eso nos habla a nosotros, muchos de los cristianos que estamos en las iglesias, porque lamentablemente la realidad es que en la iglesia hay muchas personas y solo algunas realmente están vivas, solo algunas realmente son cristianas, solo algunas realmente son salvos y el resto dicen que están vivos, pero en realidad están muertos. Y ese es un llamado de atención para que nosotros seamos que seamos parte del grupo
de los que están vivos realmente y no de los que dicen ser vivos y están muertos. Dice el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Vigilante ante las acechanzas del diablo. Hay que estar vigilante, hay que velar. Afirma lo que está por morir, dice, afirma las otras cosas que están por morir. Afirma tu vida en la parte en la cual estás sobreviviendo. Quizás estás teniendo un cristianismo mediocre, un cristianismo no comprometido, pero estás viviendo un cierto cristianismo. O sea, afirma esa parte antes que tu mediocridad sea más grande y mueras por completo en la vida espiritual. Entonces, se trata de un mensaje muy fuerte en nuestras vidas, llevándonos al punto en que nos enfrentemos a la realidad de que el cristianismo que estamos viviendo no es realmente el cristianismo y no es vida. No es vida. Pensamos que tenemos la vida en nosotros y en realidad estamos muertos. Entonces, se trata de que nosotros nos afirmemos en lo poco que ya sabemos y conocemos. Luego dice una cosa muy interesante más adelante. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí, delante de Dios. La pregunta es, si las obras que hacemos no están perfectas delante de Dios, ¿están perfectas delante de quién? Muchas veces nosotros dejamos llevar por el agradar a las personas. Y para las personas el agradarle y dejar de agradarle a Dios, para ellos es perfecto, porque tú dejas de ir a un culto por agradar a una persona, tú flexibilizas el compromiso que tienes con Dios en cualquier aspecto, o por agradarte a ti mismo. Porque a veces nosotros cambiamos las cosas que tenemos como compromiso de Dios por cualquier otra cosa distinta. Y no se trata de que todo lo demás es cualquier cosa. Se trata de que el compromiso con Dios es mucho más grande. Tú puedes tener algo, un compromiso o un deber muy serio, pero piensa bien si es de verdad necesario que tú cambies el compromiso con Dios, con algo que tienes que hacer o que te comprometes a hacer, o algo que te lleva a una comodidad, o algo que no te saque de la comodidad. Entonces hay que tener muy en cuenta esta parte. Cuando Dios dice que tus obras no son perfectas o no se han encontrado perfectas delante de mí, tiene que ver con que nuestras vidas, muchas veces el proceder, nuestras decisiones y nuestras acciones no están de acuerdo a lo que Dios está esperando de nosotros. A veces está esperando más compromiso, a veces está esperando una lealtad, una fidelidad, está esperando que nosotros contra viento y marea hagamos lo que tenemos que hacer para la obra del Señor. A veces está esperando que nosotros sacrifiquemos algunas cosas para que nosotros pongamos en perspectiva delante de todo el mundo. Para mí Dios es muy importante, para mí Dios es lo principal. Él es mi primer amor, como le decía el mensaje a la iglesia de Éfeso, que lo había perdido. O sea, y poder mostrarle a todo el mundo que lo prioritario para mí es Dios. Por encima de mi comodidad y por encima del qué dirán de la gente y por encima de la presión de otras personas. Eso hace que nuestras obras sean perfectas delante de Dios. Y entonces hay que examinarnos para ver en esta parte qué nos está fallando en nuestras vidas. Dice el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Voy a hacer una pausa aquí para poder detallarlo y luego vamos a la otra parte del versículo 3. No olvides lo que Dios te ha hablado. Cada domingo en el culto, en tu devocional, a través de una alabanza o una situación diaria, Dios constantemente nos habla. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, obviamente de parte de Dios, y guardado. O sea, lo que tú has dicho, wow, esta es una palabra de Dios. En cada prédica, en la iglesia donde tú te congregas, o los de Casa de Esperanza, en cada prédica que usted va a Casa de Esperanza, lo que se dice ahí a través de la palabra, lo que Dios te habla al corazón, recuerda eso y no lo olvides, que tú lo has recibido como algo bueno en tu corazón. Entonces, si lo has recibido como algo bueno en tu corazón, lo que llega como segundo paso es arrepentirte. Dice, guárdalo y arrepiéntete. Dice, porque el mensaje constante de Dios desde que Jesucristo empezó su mensaje en la tierra era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento sigue siendo el mensaje vigente hoy día.
Entonces nosotros tenemos que no solamente tomarlo como algo histórico, sino tomarlo como algo actual y permanente. Yo debo de arrepentirme porque cada palabra que Dios me da, incluso el nada más mostrarme su amor, me lleva a mí de una manera definitiva a arrepentirme de mis malas obras y arrepentirme de mi egoísmo que me separa del amor de Dios. Entonces, nosotros tenemos que, en esta primera parte del versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, o sea, atesóralo y arrepiéntete. No es que sea bonito, no es que sea guau, sino que te lleve a la acción. Dice la segunda parte, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Velad y orad, le dijo el Señor Jesús a los discípulos cuando estaban en el Getsemaní, poco antes de ser apresado, cuando él estaba orando e intercediendo por ese momento tan crucial y especial. Y él dijo algo muy importante, dijo, velad y orad porque no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros tenemos que velar no solamente contra el enemigo, sino porque nuestra carne también nos lleva a estar en comodidad, nos lleva a estar relax, sin esfuerzo, sin sacrificio, nos lleva a pensar simplemente en mí mismo. No, es que yo tengo que descansar. No, es que este es mi tiempo para mí, cuando es un tiempo que se ha asignado para el Señor. No podemos pensar en nosotros porque ese sacrificio de tomar este tiempo para el Señor es un sacrificio que Dios lo ve como algo perfecto, como una obra perfecta. Y nosotros tenemos que ser hallados perfectos delante de Él. Y dice, si no vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tú no sabes cuándo el tiempo se va a acabar. Así que conviene es que el arrepentimiento sea pronto y que no lo postergues. Recuerda que estamos como la iglesia de Sardis en muchos aspectos muertos, siendo la iglesia como un cementerio lleno de personas muertas. Aunque esté todo ordenada a las lápidas, aunque estén todos los jardines bonitos y decorados, hay muerte, hay gente muerta, no hay vida. Y eso no puede ser nuestra iglesia. Nuestra iglesia debe ser una iglesia viva, una iglesia que va hacia adelante y que no pierde el tiempo con las cosas de este mundo, complaciéndose a sí mismo, sino que se enfoca 100% en agradar al Señor. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Las vestiduras manchadas tienen que ver con contaminación, con influencia externa del mundo, y, y con el qué dirá de la gente, con el ser afectado con lo que la gente está opinando, diciendo que vaya en contra de la palabra del Señor. Porque mucha gente opina acerca de lo que tú tienes que hacer o decidir o cambiar o permanecer, pero ¿qué es lo que dice la palabra? Entonces, la opinión de la gente cuando te afecta mucho, eso de una forma u otra, son manchaduras en tu vestidura, porque no son dignas delante del Señor, porque estás negociando lo que Dios te ha dicho. La contaminación del mundo, el meter en la iglesia conceptos y preceptos del mundo, tiene que ver con egoísmo, tiene que ver tanto con música, tiene que ver con egoísmo, tiene que ver con seducción, tiene que ver con manipulación, y tiene que ver con estos aspectos que trata el mundo simplemente para enfocarse en el yo. No es gusto, no es vestido, no es... Sí, obviamente hay que tener ropa decorosa, hay que tener prudencia, pero el enfoque de meter el mundo a la iglesia o de contaminar sus vestiduras con las cosas del mundo tiene que ver mucho con, sobre todas las cosas, con las conductas del mundo. Entonces tenemos que tener cuidado en esa parte para no manchar nuestras vestiduras con estas cosas. Ese es como lo que estamos viviendo nosotros con el COVID-19, los virus estos que uno, para no infectarse, uno siempre está limpiándose las manos, está teniendo distancia con las personas, está incluso en algunos lugares de Latinoamérica lavando sus ropas cada vez que entran porque la ropa está contaminada, los zapatos, la suela de los zapatos le echan en el spray. Y ese tipo de contaminación es la que muchas veces nosotros vivimos en lo espiritual. Y esas son cosas que no vamos a tener la psicosis que se está viviendo en el mundo a través del virus, pero sí vamos a tener el cuidado de no contaminar nuestra vestidura. Nuestra vestidura tiene que ver con la forma en que Dios nos cambió y nos dio dignidad. La vestidura tiene que ver con justicia y tiene que ver con pureza, con mantenerse con integridad delante del Señor.
Así que las vestiduras que se manchan no son dignas de Dios, pero aquellos que no se manchan sus vestiduras, sino que las mantienen blancas, eso simboliza la pureza o dignidad que dice en el versículo 4, también son personas en ese aspecto que agradan a Dios y andarán con el Señor, según lo que dice el versículo 4. El versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí vemos que en 2 versículos hablan 4 veces de vestiduras, vestiduras, vestiduras. Y recuerden cuando el hijo pródigo regresó, el padre le dio nuevas vestiduras. Y dice la palabra que nosotros tendremos también, seremos revestidos. O sea, Dios cubre todas las cosas que no están bien delante de Él con sus vestiduras, nos da una cobertura, que la vestidura cubre la piel, o sea, nos da una cobertura. Entonces esa cobertura que no se contamina es la que Dios promete para nosotros y nosotros tenemos que procurarla, pero mantenerla también sin contaminación y como dice en esta palabra, blanca, es sinónimo de pureza. Y la segunda parte, después de lo de las vestiduras, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Uf, esto está interesante. Dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Si no lo borra, es porque está escrito ya. Porque no vas a borrar algo que no está escrito. Tienes que borrar lo que está escrito. Esa es la primera premisa. La segunda premisa es que si dice que no borraré, es porque tiene la opción de borrar. Entonces, en esa parte tenemos que tener nosotros mucho cuidado porque no nos podemos confiar con que una vez recibimos algo y vivimos de glorias pasadas pensando que con el conocimiento que tuvimos ya todo está bien, pero si nosotros no nos conducimos como debe ser y manchamos nuestra vestidura, nuestra dignidad, nuestra integridad es manchada y alterada delante del Señor, nosotros no podemos estar en santidad ni ver al Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado en esa parte, especialmente en este versículo que dice y no borraré su nombre al que venciere. Y será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y dice la tercera parte de este versículo, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En Lucas capítulo 12, versículos 8 y 9 habla acerca de que debemos confesar el nombre de Jesús en nuestras vidas delante de las personas. Nosotros tenemos que ser abiertos con las personas, ser transparentes con las personas y tener a Jesucristo en nuestros labios, a Dios en nuestros labios y siempre que haya un testimonio de que Él vive en nosotros, porque nosotros, como dice luego en Marcos 8:38, que no nos debemos avergonzar de Él, porque Él luego se avergonzaría de nosotros delante del Padre. Y eso no es algo que nosotros queremos, porque lo que queremos es ser vencedores hasta el final y como dice la última parte del versículo 5, que confesaré su nombre, el nombre nuestro de los que venceremos, delante del Padre, de Dios Todopoderoso y delante de los ángeles, de sus ángeles. Y eso es la oportunidad que nosotros queremos tener cuando estemos delante del Señor, cuando Él nos diga y nos reciba, bien buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Esas son las palabras que tú y yo queremos escuchar al final de todo esto. Pero eso tiene que valer la pena, eso tiene que pagar el precio y vivir una forma de sacrificio en la cual no podemos presumir de que vivimos cuando estamos muertos, sino que tenemos que cambiar esa muerte por vida. Y que la vida de Jesucristo viva en nosotros. De eso se trata, que no seamos como la iglesia de Sardis y que aprendamos de la reprensión en la iglesia de Sardis. Hay un detalle muy importante y es que la comodidad lleva a la muerte mediante la falta de práctica del conocimiento en nuestras vidas diarias. Nosotros tenemos conocimiento y nuestra vida diaria necesita tener ese conocimiento en práctica. El no hacerlo nos lleva a comodidad y nos lleva a un letargo espiritual que nos va a dejar descalificados, nos va a dejar fuera del juego y nos va a dejar fuera de la oportunidad de vivir en la eternidad con Cristo Jesús. Entonces nuestra parte, que nosotros no nos acomodemos a las cosas de este mundo, que nosotros no nos acomodemos al no hacer nada y que nos enfoquemos en ser proactivos, tener vida y no estar como muertos. Nosotros no podemos estar como muertos en la vida y sobre todo no podemos estar como muertos en la vida cristiana y no ser una iglesia como la iglesia de Sardis. Tenemos que ser una iglesia comprometida con acción y con demostración del amor de Dios en nuestra vida y ponerlo como en primer lugar.
Para finalizar, el versículo 6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa es la frase que está en todos los mensajes, pero quiero preguntarte algo para finalizar este estudio de la iglesia de Sardis, del capítulo 3, versículo 1 al 6. El versículo 6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La pregunta es, ¿estás entendiendo lo que el Espíritu Santo le está diciendo a cada iglesia? ¿Lo estás comprendiendo? ¿Lo analizas? Y eso lo estás poniendo en práctica para ti. Estás examinándote, estás escudriñando tu mente, tu corazón y tu alma y todo tu ser para ver si tú tienes algunas de las deficiencias que se le está reclamando a cada una de las iglesias, o tienes alguna de las cualidades que se le atribuye a cada iglesia como algo favorable y estás afirmándote en ello y no estás perdiendo esos atributos, esas cualidades para luego caer en algo que le lleve para el Señor un reclamo para contigo. ¿Qué te ha dicho el Espíritu Santo a ti en el mensaje a cada iglesia? ¿Qué te ha dicho el Espíritu Santo a ti en el mensaje, por decir un ejemplo, a esta iglesia de Sardis? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás como muerto en la iglesia? Han pasado los meses y los años y tu vida espiritualmente sigue igual o quizás peor, más estancado, con más conocimiento, pero con menos práctica. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás aparentando espiritualidad y hablando nada más palabras de lo que has aprendido? ¿O estás viviendo una vida de santidad real? Hay que examinar nuestro corazón, nuestras vidas y sobre todas las cosas nuestras motivaciones y nuestras intenciones internas, porque esa es la que Dios ve y esa es la que Dios está presentándonos en cada una de las iglesias, en cada uno de los mensajes de cada una de las iglesias, para que nos examinemos nosotros y que cada día seamos mejores cristianos y que seamos tallados, seamos pulidos conforme al propósito y su voluntad en nuestras vidas. Es mi deseo que tanto tú como yo seamos convictados por el Espíritu Santo en nuestro interior para que cambiemos y de una vez por todas seamos conforme al propósito de Dios, conforme a su corazón y haciendo sus planes y no los nuestros, no viviendo una vida de egoísmo y no viviendo tampoco una vida de superficialidad espiritual. Seamos cristianos genuinos. Esa es mi oración y es mi deseo tanto para ti como para mí. Y espero que entonces nos estemos preparando ya para el próximo mensaje a la próxima iglesia, que va a estar tan interesante como los han estado estas anteriores. Y ya estamos por terminar para luego pasar a la otra era que supera la era de la iglesia, y estaremos en la otra era que va a darnos muchas cosas fascinantes, pero quiero que no se fascinen. Quiero que se profundicen en la palabra, en el propósito de Dios y en lo que quiere Dios con tu vida y con la mía. Que Dios te bendiga y nos vemos entonces en la próxima edición. Hasta luego.